¿Qué onda, mis vecinitas y vecinitos chismosos? Tomen asiento, preparen un buen café y pónganse cómodos, porque hoy en La Vecina Chismosa MX vamos a desmenuzar, como nunca antes, la vida de un hombre que se convirtió en una leyenda viviente de la televisión moderna. Hablamos de Rafael Amaya, un actor que pasó de ser un joven con sueños en el norte de México a convertirse en el rostro más imponente de las series a nivel mundial. Pero vecinitas, para entender al gigante, hay que conocer sus raíces, porque nadie llega a la cima sin haber pisado el barro. Rafael no nació en cuna de oro, su historia comienza en las tierras calientes de Hermosillo, Sonora, un lugar donde el carácter se forja bajo el sol y donde las aspiraciones suelen ser tan grandes como el desierto mismo. Desde muy pequeño, Rafael demostró que tenía una energía desbordante. No era el típico niño que se quedaba sentado, él necesitaba moverse, explorar y, sobre todo, llamar la atención de una manera positiva. Su carisma era natural, algo que sus padres notaron de inmediato, aunque en ese entonces nadie imaginaba que ese niño sería visto por millones de personas en todo el mundo. Con el apoyo de su familia, decidió mudarse a Tecate, Baja California. Fue en esta frontera donde Rafael empezó a absorber la cultura del esfuerzo. Tecate no era solo el lugar de la famosa cerveza, para él era el escenario donde el deporte y la música se convirtieron en sus primeros refugios, forjando la disciplina que más tarde aplicaría en los sets de grabación. Muchos de ustedes, mis queridos chismosos, quizá no lo saben, pero Rafael Amaya intentó conquistar el mundo de la música mucho antes de tocar un solo libreto de televisión. La música era su verdadera pasión inicial, ese lenguaje con el que sentía que podía expresar su rebeldía y su visión del mundo en plena adolescencia. Formó parte de la agrupación de rock llamada Altea. En ese entonces, Rafael lucía una cabellera larga, ropa oscura y esa actitud de rockstar que ya vaticinaba su magnetismo con el público. Él buscaba un espacio en la escena alternativa, pero el destino, que siempre tiene planes más grandes, le tenía preparado un guión muy distinto al de las guitarras eléctricas. Fue su porte y esa presencia física imponente lo que empezó a abrirle otras puertas. En una industria que siempre busca rostros nuevos, Rafael resaltaba. Empezó en el mundo del modelaje, no por vanidad, sino como un medio para ayudar económicamente a su familia y para explorar qué más había detrás de las luces de los escenarios. El modelaje lo llevó inevitablemente a la Ciudad de México, el corazón de la industria del entretenimiento. Fue ahí donde decidió audicionar para el Centro de Educación Artística de Televisa, el famoso CEA. Al entrar, Rafael sabía que estaba compitiendo con los mejores y más preparados jóvenes del país, pero su determinación era de hierro. Sus primeros pasos en la pantalla chica fueron discretos. Empezó haciendo pequeñas participaciones que hoy son tesoros para sus fans. ¿Los recuerdan en la telenovela La Casa en la Playa? Era un Rafael joven, casi irreconocible para quienes solo lo conocen como Aurelio Casillas, pero con esa mirada clara que ya proyectaba una ambición saludable. Poco a poco, los productores empezaron a notar que ese joven sonorense no solo tenía una cara bonita, sino que tenía madera de actor. En producciones como Sin Pecado Concebido, empezó a ganar terreno, convirtiéndose en el galán juvenil que todas las jovencitas de los años 2000 querían ver en sus pósteres de revistas. Sin embargo, Rafael era un espíritu inquieto, a pesar de tener el camino pavimentado para ser el protagonista clásico de las historias de amor rosa en Televisa, él sentía que le faltaba algo. No quería ser solo el niño bueno de la historia, él buscaba personajes que tuvieran sombras, que tuvieran conflicto, que fueran humanos y complejos. Fue esa búsqueda de crecimiento lo que lo llevó a tomar una decisión arriesgada, dejar México por un tiempo. Rafael entendió que para ser un actor de clase mundial, necesitaba ver cómo se trabajaba en otros lugares. Se mudó a España, un país que le abrió las puertas y le dio una perspectiva mucho más artística y menos comercial de su profesión. En España participó en la exitosa serie Hospital Central. Ahí, lejos de la sombra de ser el galán de México, tuvo que demostrar su valía desde cero. Esta etapa fue crucial porque le dio la confianza necesaria para saber que su talento era universal y que podía pararse en cualquier set del mundo a competir con los mejores. Tras su paso por Europa, Rafael regresa a América con un hambre renovada.
Empezó a colaborar con Telemundo en proyectos que ya empezaban a coquetear con temáticas más fuertes. Fue en esa transición donde participó en La Reina del Sur, interpretando al Güero Dávila. Aunque su participación fue corta, fue el impacto necesario para que la cadena viera en él al protagonista del futuro. Y entonces, vecinitas, llegamos al año 2013, el año en que la televisión hispana cambió para siempre. Telemundo le puso en las manos el libreto de El Señor de los Cielos, un proyecto ambicioso que pretendía contar la vida de un hombre poderoso pero atormentado. Rafael Amaya leyó el personaje de Aurelio Casillas y supo que ese era el papel de su vida. Interpretar a Aurelio no fue cualquier cosa. Rafael tuvo que sumergirse en una psicología oscura, tuvo que aprender modismos, posturas y, sobre todo, a proyectar ese poder que emana de alguien que se siente dueño del mundo. El éxito fue instantáneo y brutal. La serie rompió todos los récords de audiencia imaginables en Estados Unidos y Latinoamérica. Rafael Amaya se convirtió, de la noche a la mañana, en un icono de la cultura popular. Los hombres querían ser como él y las mujeres estaban cautivadas por su rudeza. Pero, como bien sabemos aquí en La Vecina Chismosa MX, el éxito desmedido suele ser un arma de doble filo que corta muy profundo si no se sabe manejar con cuidado. Con la fama desbordada llegaron las jornadas de grabación extenuantes. Rafael pasaba más tiempo siendo Aurelio Casillas que siendo Rafael Amaya. Grababa de sol a sol, rodeado de una temática de violencia, dinero y poder. Inevitablemente, la línea entre la ficción y la realidad empezó a volverse peligrosamente delgada para el actor. Los rumores en los pasillos de la farándula empezaron a circular, que si llegaba tarde al set, que si tenía comportamientos extraños, que si se le estaba subiendo la fama. Pero la realidad era mucho más compleja y triste. El agotamiento físico y mental estaba empezando a pasarle una factura muy cara a su salud. Fue en ese punto de máxima tensión donde ocurrió lo impensable. El actor más cotizado del momento, el hombre que movía los hilos del rating, desapareció de la faz de la tierra. De un día para otro, no hubo más entrevistas, sus redes sociales se quedaron en silencio y su personaje en la serie fue puesto en un coma profundo. La prensa internacional entró en caos. Los tabloides corrientones inventaron las teorías más descabelladas, que si estaba secuestrado, que si se había hecho cirugías extremas, que si ya no quería trabajar. Pero detrás de ese silencio mediático, había un hombre luchando por su propia vida, lejos de las luces y el aplauso. Rafael había caído en un abismo de adicciones y depresión. Él mismo lo confesaría años después: me perdí. El ego, el dinero y las malas influencias que siempre rodean a los triunfadores lo cegaron por completo. Rafael tuvo que tocar fondo, un fondo muy oscuro, para darse cuenta de que el personaje se lo estaba devorando vivo. Durante ese tiempo de ausencia, muchos lo dieron por acabado. En una industria que olvida rápido, el nombre de Rafael Amaya empezó a ser sinónimo de juguete roto. Pero lo que el mundo no veía era el proceso de sanación que estaba llevando a cabo en una clínica de rehabilitación, apoyado por sus verdaderos amigos, como el cantante Roberto Tapia. Fue un proceso largo, doloroso y, sobre todo, lleno de humildad. Rafael tuvo que aprender a ser Rafael otra vez, sin las joyas, sin los trajes caros y sin la arrogancia de Aurelio. Tuvo que reconciliarse con su pasado, pedir perdón y, lo más difícil de todo, perdonarse a sí mismo por haber permitido que la fama lo destruyera. Su regreso fue una de las noticias más impactantes de la década. Cuando aparecieron las primeras fotos de Rafael recuperado, con la mirada limpia y una sonrisa honesta, el internet colapsó. Era la confirmación de que el mito había sobrevivido al infierno y que estaba listo para una segunda oportunidad. Pero este nuevo Rafael era distinto. Ya no buscaba la validación de las fiestas ni el brillo de la vida nocturna. En sus primeras entrevistas tras su recuperación, vimos a un hombre que hablaba con una madurez que solo se adquiere tras haber visto la muerte de cerca. Su testimonio se convirtió en una luz de esperanza para muchos que pasaban por lo mismo. El regreso triunfal a su serie insignia fue un evento televisivo sin precedentes. El público, que nunca lo abandonó, lo recibió con una lealtad que pocas veces se ve en este medio. Rafael demostró que el talento seguía intacto, pero ahora inyectándole a su personaje una profundidad emocional mucho más real y humana. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas.
El camino de la recuperación es diario. Rafael ha tenido que aprender a poner límites, a decir no a ciertos proyectos y a rodearse de gente que realmente lo quiere por quien es y no por lo que representa. Ha convertido su salud mental en su prioridad número uno, por encima de cualquier contrato millonario. En el plano sentimental, Rafael también ha buscado sanar. Tras relaciones mediáticas que terminaron bajo el escrutinio público, hoy prefiere la paz de la discreción. Ha entendido que el amor verdadero no necesita ser presumido en cada alfombra roja para que tenga valor, y eso le ha dado una estabilidad que antes no conocía. Su evolución física también ha sido impresionante. De aquel hombre que se veía demacrado en sus peores momentos, pasó a recuperar una condición física imponente, pero ahora no lo hace por vanidad, sino por salud. El deporte volvió a ser ese refugio que fue en su adolescencia en Tecate, ayudándolo a mantener la mente clara y el cuerpo fuerte. Rafael también ha explorado su faceta como empresario, diversificando sus ingresos para no depender exclusivamente de la actuación. Esto le ha dado una libertad creativa que pocos actores tienen. Ahora puede elegir proyectos que realmente lo apasionen y no solo aquellos que necesite por dinero. Lo vemos participar en eventos de caridad y charlas sobre superación personal. Se ha convertido en un portavoz involuntario pero muy efectivo de que siempre se puede volver a empezar. Su historia es la mejor prueba de que el fracaso no es el fin, sino muchas veces el preámbulo de un éxito mucho más sólido y significativo. Pero hablemos de su legado actoral. Vecinitas. Rafael Amaya cambió la forma de actuar en las series modernas. Antes de él, los protagonistas eran planos. Con él, conocimos al antihéroe que todos amamos odiar. Su estilo de actuación, contenido pero explosivo, ha sido imitado por muchos pero igualado por nadie. La relación con sus compañeros de reparto también cambió. Quienes trabajan con él ahora hablan de un Rafael puntual, respetuoso y generoso. Ya no es la estrella inalcanzable, sino el compañero que llega a sumar, que escucha consejos y que siempre tiene una palabra de aliento para los que van empezando en este difícil camino. Recientemente, en este 2026, lo hemos visto incursionar en proyectos de cine independiente. Quiere demostrarle al mundo, y sobre todo a sí mismo, que hay vida más allá de las series de acción. Tiene el sueño de dirigir y de producir historias que tengan un impacto social positivo, utilizando su fama como una plataforma de cambio. A pesar de las tentaciones constantes de la industria, Rafael se mantiene firme en sus valores. Vive una vida mucho más tranquila, disfrutando de las cosas simples, un buen café, una charla con sus padres, un paseo por la naturaleza. Esos momentos son los que ahora considera sus verdaderos lujos, por encima de cualquier coche deportivo. Sus fans, a quienes él llama cariñosamente su familia, son su motor. Durante su ausencia, ellos crearon cadenas de oración y movimientos en redes sociales para pedir por su salud. Rafael nunca olvida eso, por eso siempre se toma el tiempo de agradecerles y de recordarles que sin ellos, él no estaría donde está hoy. La crítica especializada también ha tenido que rendirse ante él. Si bien en un inicio lo veían solo como un actor de género, hoy lo reconocen como un intérprete con una gama de colores impresionante. Ha ganado premios internacionales y ha puesto el nombre de México en alto en mercados que antes eran impenetrables para los latinos. Pero el camino no ha terminado. Rafael sabe que la lucha contra el ego es una batalla de todos los días. En un mundo que te dice constantemente que eres el mejor, él se esfuerza por recordar sus raíces en Sonora y Tecate. La humildad no es una pose para él, es un mecanismo de supervivencia. En sus redes sociales actuales, vemos a un Rafael mucho más auténtico. Comparte momentos de sus entrenamientos, libros que le gustan y mensajes motivacionales que realmente tienen sustento en su experiencia de vida. Ya no vende una imagen de perfección, vende una imagen de resiliencia y de humanidad. Hablemos ahora de su impacto en la moda. Rafael Amaya impuso un estilo. El sombrero, las botas, la forma de vestir del norteño elegante se volvió tendencia gracias a él. Pero más allá de la ropa, lo que impuso fue una actitud, la de un hombre que no le teme a los retos y que siempre da la cara. Su historia también ha servido para que las grandes cadenas de televisión revisen sus protocolos de cuidado hacia sus actores. El caso de Rafael fue una señal de alerta sobre el agotamiento y la presión a la que se somete a las estrellas más grandes,
generando cambios positivos en la industria para proteger la salud de todos. Rafael Amaya se ha convertido en una especie de hermano mayor para muchos actores jóvenes. Les da consejos, los guía y, sobre todo, les advierte sobre las trampas de la fama. Su generosidad en el set es ahora una de sus características más comentadas y admiradas. En cuanto a su futuro, los rumores dicen que tiene propuestas para trabajar en el mercado anglosajón, en series de plataformas internacionales que lo llevarían a un nivel de exposición aún mayor. Pero Rafael se toma las cosas con calma, analizando cada paso para que no afecte el equilibrio que tanto le costó conseguir. Su fe también ha jugado un papel fundamental en su recuperación. Sin caer en fanatismos, Rafael ha encontrado en la espiritualidad una brújula que lo mantiene centrado. Ha aprendido a agradecer por las pruebas, porque entiende que sin ellas, hoy no sería el hombre íntegro y consciente que vemos en pantalla. Vecinitas, ¿se dan cuenta de la magnitud de este hombre? Ha sobrevivido a lo que muy pocos logran superar. La mayoría de los que caen en ese tipo de abismos en la farándula nunca logran regresar, y mucho menos con la fuerza y la dignidad con la que él lo ha hecho. Eso habla de una fuerza de voluntad sobrehumana. Al analizar su trayectoria, vemos un patrón de constante reinvención. Rafael no se estanca. Cuando todos piensan que ya lo vieron todo de él, sale con algo nuevo, con un matiz diferente, con una energía renovada. Esa es la marca de un verdadero artista, de alguien que nunca deja de aprender. Su vida también es un recordatorio de la importancia de la familia. Sus padres han sido sus rocas en los momentos más turbulentos. Rafael siempre menciona que sin el amor incondicional de los suyos, probablemente no habría encontrado el camino de regreso. Ellos son sus verdaderos jefes y su mayor orgullo. En conclusión, hablar de Rafael Amaya es hablar de la lucha eterna entre la luz y la sombra. Es la crónica de un hombre que voló muy cerca del sol, se quemó las alas, pero tuvo la valentía de caminar por el desierto hasta encontrar su propio oasis. Su historia es, ante todo, una historia de esperanza, porque al final del día, vecinitas, lo que queda no es el rating ni los premios, sino la calidad humana, y Rafael Amaya ha demostrado que su calidad humana es tan grande como su talento. Ha sabido convertir sus heridas en medallas y sus errores en lecciones de vida que hoy comparte con todos nosotros. Mirando hacia atrás, desde aquel joven rockero en Hermosillo hasta el ícono internacional de hoy, vemos un arco de transformación asombroso. Es como si hubiera vivido varias vidas en una sola. Cada etapa le ha aportado algo, y hoy todo eso confluye en un actor que está en su mejor momento profesional y personal. Su regreso a la vida pública no fue solo para él, fue para todos nosotros. Nos recordó que somos humanos, que podemos fallar, pero que también podemos levantarnos. En una sociedad que a veces parece tan fría y juiciosa, el ejemplo de Rafael nos invita a ser más empáticos y a creer en las segundas oportunidades. La industria del entretenimiento en español no sería la misma sin él. Él elevó el estándar de producción y de actuación. Gracias a su trabajo, hoy las series latinas compiten de tú a tú con las mejores del mundo. Rafael Amaya abrió puertas que antes estaban cerradas para los actores hispanos. Mientras nos acercamos al final de este documental, no podemos evitar sentir admiración por su camino. Un camino lleno de piedras, de espinas, pero también de triunfos gloriosos. Rafael ha caminado por todos esos senderos con la frente en alto, incluso cuando sentía que ya no podía más. Sus planes para este año 2026 incluyen una serie de proyectos que nos van a dejar con la boca abierta. Se habla de una colaboración histórica con grandes directores de cine mexicano, buscando llevar historias potentes y reales a la pantalla grande. Estamos ansiosos por ver qué sigue para él. Lo que es seguro es que Rafael Amaya ya no busca la fama, ahora busca el legado. Quiere que cuando la gente piense en él, no solo piense en un personaje de acción, sino en un actor comprometido, en un hombre valiente y en un ser humano que supo redimirse ante los ojos del mundo. Por eso, mis queridos vecinitos, hoy celebramos la vida de Rafael, porque nos ha dado horas de entretenimiento, pero sobre todo, nos ha dado una lección de vida que no tiene precio. Él es la prueba de que el fuego no siempre destruye, a veces purifica y fortalece. Así que la próxima vez que lo vean en sus pantallas, con esa mirada penetrante y esa voz profunda, recuerden que detrás de esa imagen hay un sobreviviente,
Un hombre que luchó contra sus propios demonios y salió victorioso. Rafael Amaya es, sin duda, el auténtico señor de los cielos de su propio destino. Gracias Rafael por tu honestidad, por tu talento y por no rendirte cuando las cosas se pusieron difíciles. Tu público de la vecina chismosa MX te respeta y te admira más que nunca. Sigue volando alto, que el cielo es tu único límite y ustedes, mis vecinitas y vecinitos, ¿qué es lo que más admiran de Rafael Amaya? ¿Cuál ha sido su momento favorito de su carrera? Dejen sus comentarios aquí abajo y sigamos celebrando juntos las historias que nos hacen vibrar. Hasta la próxima entrega de Chisme Elegante.